Muchas gracias, Esther. Bendiciones. Un saludo fraterno para todas y para todos en esta mañana. Eh, Muchas bendiciones. Vamos a continuar en nuestro estudio. Hay tantas cosas para decir, es cierto, pero bueno, vamos a comenzar. Voy a permitirme compartir la pantalla. Ya habíamos comenzado el libro del Eclesiastés. Eh, Aquí lo tenemos. El libro del Eclesiastés, ya habíamos hablado por lo menos de las generalidades, de algunas generalidades, y dentro de estas generalidades hablamos de el lugar de composición, que probablemente tenía que haber sido en Palestina, por las condiciones climáticas, por el tiempo que está mencionado, por la lluvia, por la dirección del viento que está ahí mencionado en el capítulo 11 versículos 4, también en el capítulo 1 versículo 6. Habla de las tormentas que son muy propias en esa región. Entonces, se presume que tuvo que haber sido escrito por lo menos en la región de Palestina, si no en Jerusalén. Por otro lado, también hablamos de la fecha de composición y decíamos, simplemente como para retomar algunos elementos, decíamos que en cuanto a la fecha de composición es muy probable que haya sido como entre el siglo tercero y siglo segundo, siglo cuarto, siglo tercero, quizás estaría por ahí la fecha de composición precisamente o a propósito de la crítica que también hace a la retribución, ¿no? Que eso es muy tardío. La crítica a la retribución es muy tardío, eh, pero los representantes, dijéramos, de la crítica a la teología de la retribución son Job y Eclesiastés. Eclesiastés es bastante cáustico con respecto a la teología tradicional, ¿no? Entonces, precisamente por eso tienen en común con Job esta crítica y entonces por eso el libro pues pasa a la historia como un libro de Salomón, como el Eclesiastés, como si fuera de Salomón, además porque habla un rey, es el que está hablando allí, y porque decíamos que en el título, justamente, en el título del libro, el nombre del libro de el Eclesiastés, que decíamos que es la forma latinizada del griego Eclesiastés, ¿no? Y que la forma del griego Eclesiastés está en esta Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Ahí en el versículo 1:1, justamente, dice Eclesiastés, que se traduce la parte de las veces, se traduce como el predicador, que viene del hebreo Coelet. Por eso es que se llama Eclesiastés o Coelet, porque son los dos nombres, uno en hebreo y otro en el griego. Decíamos también que el Coelet y tiene la idea de reunir, de convocar, quizás que más que predicador, aunque siempre se ha traducido así, le entenderíamos como esa persona que convoca y que enseña, porque enseña no solamente desde el ámbito educativo, sino quiere enseñar a todas las personas, ¿no? Quiere enseñar. Entonces, tiene esa idea de convocar, de reunir gente en su casa, gente en la escuela, y bueno, hablábamos un poquito sobre eso, sobre el título del libro, pero también del autor. También decíamos pues que tradicionalmente se hablaba de Salomón, sin embargo, por la época y por lo que él fue el representante de la tradición sapiencial, digamos, fue conocido como ese representante en la tradición de la sabiduría salomónica. Entonces, y porque comienza en el 1:12 diciendo, yo Coelet, en el hebreo, yo Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Entonces, parece que eso es lo que hace pensar en la tradición que este libro haya sido escrito por él, aunque ya sabemos todo lo que hemos dicho con respecto a la teología propiamente dicha, ¿no? Entonces, aunque el nombre de Salomón no aparece tampoco de manera explícita en el libro, solamente dice yo rey de Jerusalén, ¿no? Sin embargo, parece que, inclusive parece que ningún hijo de David, más que Salomón, fue rey de Israel. Entonces, por eso la tradición lo ubica como el autor, aunque bueno, ya sabemos que posteriormente, así como se recogen los proverbios bajo el nombre de Salomón, como se va a hablar también inclusive del eclesiástico, de Salomón, y eclesiástico es mucho más adelante. Imagínense, en el siglo segundo estaría el eclesiástico. Sin embargo, se pone
igual que los salmos, ¿no? Ya vamos a ver si hoy alcanzamos a entrar de una vez a los salmos también, pero en los salmos también todos se ponen bajo el mismo nombre, bajo la misma autoría que es David, por lo que representó David. Pero ya vamos a ver que hay más autores, hay más colecciones que David también. Entonces eso mismo pasa con la literatura sapiencial en este caso. Entonces esos son como los primeros elementos que nosotros trabajamos hace 8 días. Ahora vamos a mirar acá, voy a poner de manera completa la presentación para que entremos a mirar otros elementos importantes, sobre todo en estos aspectos, los aspectos literarios. En los aspectos literarios, pues la obra está en prosa. Es interesante porque es literatura sapiencial y generalmente lo que son los proverbios, Job, eclesiástico y sabiduría, que también son parte de este género, ellos están escritos más en poesía, ¿no? Más en poesía, porque ese es como el género literario que se utiliza para transmitir la enseñanza. Bueno, exceptuando Job, porque Job, bueno, solamente tiene, como vimos, el prólogo, que es el primer capítulo, y el capítulo último, el epílogo, ellos están en prosa, es decir, narrativa, en prosa, pero el resto sí está en poesía. Entonces, una de las particularidades de este libro es que Coelet utiliza mucho más la prosa para su relato, ¿no? Para describir su relato. Sin embargo, vamos a ver que dentro de esos géneros literarios, aunque utiliza la prosa, pero también vemos que podemos identificar otro tipo de géneros al interior. Entonces es variado, porque tenemos el testamento real, pues que tiene su origen en esas instrucciones egipcias de los faraones que transmitían también de forma autobiográfica su propia visión del mundo y de las cosas. Entonces, eso no es solamente aquí en este libro, sino que también, como hablábamos en otras oportunidades, hay influencias de la literatura, sobre todo, de lo literario, influencias de Egipto, influencias de Canaán, y esta forma literaria como un testamento real. No, es una forma de mirar, porque nosotros vemos que el autor eh, habla como si él fuera un rey y de manera personal, en primera persona, él cuenta un poco ha sido su experiencia y su vivencia con respecto a la sabiduría y con respecto a lo que ve en el mundo, ¿no? Decíamos hace 8 días, aparentemente pareciera como si tuviera una visión muy negativa de la vida, pero más que negativa, nosotros encontramos que el Foelet, él se pone a mirar, a observar todo lo que pasa y no es pesimista, sino es realista. Entonces vemos que en el Coelet la sabiduría como que llega al borde del fracaso, como que él dice, yo veo que a todo el mundo le pasa igual y que el ser humano se afana en este mundo por conseguir, por construir proyectos de vida, ¿no? Pero finalmente todos esos proyectos de vida con los que el hombre se afana y a los que el hombre quiere llegar, a veces hay un límite para ellos. A veces alguien está trabajando y está consiguiendo algo y de repente llega la muerte y acaba con todo ese proyecto. No, pero eso le pasa tanto a uno como al otro. Entonces, encuentra aquí en el libro de Eclesiastés la sabiduría, encuentra como su límite, pero también se salva porque está mostrando finalmente que el autor también barrunta como un horizonte que, que, que trasciende, que da sentido al sinsentido de la vida humana, ¿no? Entonces es como lo que vamos a ver aquí en el libro. Pero entonces, aparte de ese testamento real, que es como esa manera autobiográfica de presentar su visión del mundo, y que también lo hace con el propósito de quienes van a continuar, o sea, de todos sus discípulos, de todos los que están escuchándole, que ellos puedan aprender, ¿no? Que ellos puedan comprender, que ellos se puedan beneficiar, que los jóvenes también se puedan beneficiar de esa visión que Coelet tiene del mundo, ¿no? Entonces, en el libro de Coelet se nos ofrece esa comprensión del mundo y del hombre propia de un rey, ¿no? De cómo él ve cómo él ve la vida, cómo él asume la vida, cómo la analiza la vida. Pero también podemos pensar que descubrimos otros proverbios aislados, tenemos composiciones en forma de instrucción, como otros, está mezclado en ese grande que acabamos de mencionar, está mezclado otros géneros, ¿no?
lecciones elaboradas por el propio autor. Tenemos, por ejemplo, en los epílogos, como tenemos acá, tenemos dos grandes poemas. Está ahí en el capítulo 1, versículos del 4 al 7. Tenemos el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Tenemos poemas interesantes. El otro también está en el capítulo 12, versículos del 1 al 7. Esos son poemas, ¿no? Y que luego ya vamos a mirar. Pero también hay mucha comparación, que a veces están introducidas por metáforas. Por ejemplo, tenemos una parábola en el capítulo 9, versículos 14 al 15. Entonces vemos que utiliza diferentes recursos literarios también para poder brindar su enseñanza. ¿Mm? Bueno, Carla, tienes problemas de internet. Yo voy mirando las preguntas que se vayan suscitando acá. ¿Está bien? Eh, bien. Entonces, pues afortunadamente se está grabando, Carla, para que luego tú puedas volver sobre la grabación más adelante. Bueno, entonces, entonces decíamos que todos estos géneros literarios que tenemos acá tienen el propósito de enseñar, de llamar a la reflexión, de hacer un alto en el camino, de pensar, ¿no? De reflexionar, de tomar decisiones, sobre todo, de tomar opciones. Entonces, todos estos géneros literarios tienen ese propósito. Entonces, en el COELET tenemos estos géneros. Vamos a hablar ahora de esta parte que es la estructura literaria, ¿no? O sea, cómo podemos estructurar el libro. Entonces, si prescindimos del título que está en el versículo 1.1 y de los epílogos, o sea, de las formas finales, que están en el capítulo 12, versículos del 9 al 14, y también el capítulo 11, acá desde el capítulo 11, versículo 7, hasta el capítulo 12, 8, que es el final, o sea, el prólogo y el epílogo, cómo comienza y cómo termina. Nosotros miramos que tenemos dos grandes unidades. Podemos descubrir en el libro dos grandes unidades, aunque tenga diferentes géneros como acabamos de ver, pero se puede por lo menos dividir en dos grandes unidades, ¿no? El capítulo 1 de los versículos 12 hasta el capítulo 6, versículo 9, esa sería la primera parte, la primera unidad, y la segunda unidad estaría en el capítulo 6, versículo 10 hasta el capítulo 11, 6. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué sabemos? Aunque en su interior hayan instrucciones, proverbios aislados, todo eso, no obstante, sabemos por qué cada una de estas unidades tiene un prólogo también y también un epílogo. O sea, cada una de estas unidades tiene una introducción y una conclusión, llamémoslo así. Entonces, esa es la razón por la cual sí podemos dividir el libro en estas dos grandes partes. Entonces, la primera parte que tenemos acá, el capítulo 1, 12 hasta el 6, 9, la primera parte utiliza todo el tiempo un estribillo, vanidad y casa de viento utilizan el estribillo, mientras que la segunda parte, que sería del 6 al 11, utiliza más el estribillo de no poder averiguar o no saber o no poder conocer. Ese es como, y más en forma interrogativa. Eso es lo que más aparece en la segunda parte. Y aparte de esos dos estribillos, tanto el de la primera parte como el de la segunda parte, hay un tercer estribillo que sí toma toda la obra, que abre y cierra toda la obra, y es esa que es muy conocida por todos, es vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, ¿eso qué significa? Que ese tercer estribillo, que es en el que está encerrado toda la obra, desde que comienza aquí en el prólogo hasta que termina en el epílogo, nos va a indicar que ese es el gran paréntesis literario que nos va a mostrar aquí en el centro, en estas dos partes, nos va a mostrar que todo es vanidad, que la vida, dijéramos, pero ya vamos a desarrollar más adelante esos pensamientos teológicos, pero que la vida, que todo lo que se hace es, cuando se habla de vanidad, se está refiriendo a que es un soplo, ¿no? Es un soplo, es como el viento, de manera que todo lo que se hace bajo el sol tiene que disfrutarse, porque es como un viento, todo se va. ¿Cómo se disfruta la vida? ¿Cómo se construye la vida? Porque aunque hay un tiempo para todo, luego lo miraremos, pero aunque hay un tiempo para todo, como lo va a decir más adelante, no obstante, aunque hay tiempo para reír, hay tiempo para cantar, hay tiempo para hablar, hay tiempo para todo, ¿cierto? No obstante, a veces la vida nos sorprende, porque la vida tiene giros, tiene giros.
la vida en un momento puede cambiar y que hoy tengo el tiempo de reír, de repente tiene el giro y ahora viene el llorar. Entonces, por eso el Coelet llama la atención a que todo es vanidad y a eso es que se refiere. A eso es que se refiere esa expresión, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es decir, todo es como un soplo, todo puede cambiar en un momento, ¿no? Y porque él lo ve a través de la experiencia, él lo ha visto a través de la experiencia. Entonces, vamos a mirar, miro acá, bendiciones, saludos del Ecuador, gracias. Bueno, listo, muy bien, Carlita. Listo, no tenemos preguntas por ahora. Quiero que miremos ahora, aparte pues de estas, de la forma, ¿no? Vamos a mirar los aspectos doctrinales, que creo que eso es también yo no sé si lo más importante, aunque claro, lo que acabamos de hablar de los géneros, de quién pudo haber estado detrás de esta obra, de la fecha de composición, pues claro, hay que conocer todo eso que es fundamental para poder entender la obra, ¿no? Pero vamos a mirar ahora esos aspectos doctrinales que nos llevan también a profundizar en el significado y el propósito de este libro. Que a propósito, valga la redundancia, este libro casi no entra en el canon precisamente por ese aparente pesimismo y porque raya casi en la herejía, ¿no? En las preguntas que hace. Con respecto a la teología tradicional, porque la teología tradicional, bueno, pues es como si hubiera un predeterminismo y Dios predeterminó así las cosas y bueno, así se dan y todo viene de Dios y pues hay que asumirlo, ¿no? Todo viene de Dios y entonces, pero las críticas que hace el libro como que van en contra de todo ese pensamiento hasta retributivo y este autor mira de forma tan realista toda la cuestión que raya casi en la herejía y que fue muy difícil. También hubo discusiones para que este libro pudiese entrar al canon, pero finalmente entró. Y luego ya vamos a mirar quizás en estos aspectos doctrinales por qué pudo entrar al canon. Ellos nos ayuda como a entender, con razón que entró en el canon, porque claro, tuvo que mirarse más de fondo. Entonces, miren, la primera es la incapacidad para la sabiduría. Aquí el Coelet, pues, se propone una tarea mucho más ambiciosa que la que vimos del autor o de los autores de los proverbios y del autor de Job. Porque decíamos que el libro de los proverbios casi que está en la línea de la sabiduría tradicional, digamos, ¿no? Porque allá sí no se ve una crítica con la retribución. En el libro de los proverbios, porque es más antiguo, ¿qué propone a sus estudiantes, a sus discípulos, a sus lectores? Cómo adquirir el conocimiento, cómo, cómo asegurarse la existencia en todas las áreas, ¿no? En la prosperidad, en la felicidad, el poder tener una larga vida, el poder tener una perpetuidad, el hombre poder tener una perpetuidad. Entonces, ¿cómo lo dice Proverbios? Pues con el temor del Señor, ¿no? Porque el temor del Señor es como ese hilo conductor a lo largo de todo el libro de Proverbios. Entonces, también en el libro de Proverbios está esa concepción de la doctrina de la retribución. Por eso se habla mucho en categorías de los hombres sabios y los hombres necios. En Proverbios vemos el necio y el sabio. Entonces el necio es el que no construye con el temor del Señor, mientras que el sabio sí. Y eso se ve muy presente ahí en el libro de los Proverbios. Entonces, de ahí que la equivalencia siempre que se pone de ese binomio, ¿no? Necio malvado. El hombre es retribuido conforme a lo que ha hecho, conforme a sus obras, ¿no? Entonces el éxito para el sabio y el que es justo, pero el fracaso para el que es necio y el que es malvado. Entonces, Proverbios se caracteriza por eso. En Job encontramos, como vimos, un desplazamiento en el acento que hace Proverbios, porque en Job el acento se da en la víctima, o sea, en el justo que sufre, porque la divinidad es sin misericordia, ¿no? Con el justo que sufre. Entonces, que solo es capaz de soportar su agonía. ¿Por qué? Porque espera finalmente recuperar como esa antigua amistad con Dios. Eso es lo que Job dice. Bueno, yo en el fondo espero que volvamos a ser amigos, como que en estos momentos Dios es enemigo mío y no entiendo, ¿no? Pero se oculta en el sufrimiento ese Dios que fue amigo mío, pero que ahora es enemigo mío, como que se oculta y se oculta detrás del silencio porque no me dice nada.
no me explica nada, ¿no? Entonces, el motivo de fondo que impulsó a Job a esa, a esa crítica no era otro que saber que Dios es el creador del universo, que él es el que ha creado todo y que al final de cuentas, a final de cuentas, él me va, él va a venir. O sea, en el libro de Job uno encuentra que en todas esas críticas que Job hace, quiere llegar a comprender el misterio de Dios, el misterio del actuar de Dios, que no es comprensible, pero que en el fondo, aunque no es comprensible, él sabe que Dios es justo y que tarde o temprano él, él va a entender qué es lo que está pasando. O sea, hay como una esperanza en el fondo, por eso él mantiene su integridad. Entonces, estos dos. Ahora, ¿qué pasa con Coelet? Recordando lo que pasa en Proverbios y lo que pasa en Job. Coelet, ¿qué hace por su parte? Parece que no confía ni en el conocimiento, o sea, en el que podemos llegar a comprender, pero pareciera que tampoco confía en Dios. Parece que no creyese en Él, pero realmente solo parece, porque Él en su reflexión, Él va a plantear que el hombre está incapacitado para rastrear la presencia de Dios por el misterio de Dios. O sea, no entiendo el actuar de Dios. Entonces, ese misterio de Dios, nosotros los seres humanos no podemos rastrear su presencia, no podemos rastrear sus dones en este mundo, precisamente por esas preguntas que se hacen, ¿no? Coelet, eh, como se dice coloquialmente, no deja piedra sobre piedra en esa búsqueda del sentido de la vida del hombre, de esa búsqueda del sentido de las actividades del hombre. Entonces, voy a leer unos textos que ustedes tienen ahí, su libro, su Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 13 y siguientes dice, me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Una triste tarea ha dado Dios a los hombres para que se atareen con ella. Y luego dice, todo es vanidad. El resultado, digamos que de la búsqueda de ese sentido de la vida del hombre, el Coelet también dice, por ejemplo, aquí tenemos en el capítulo 2:13, digamos, dice, que tiene que ver con la sabiduría para poder comprender eso. Dice, a pesar de las afirmaciones más bien neutrales sobre sus ventajas respecto a la necedad, la visión del Coelet es casi que pesimista y negativa, ahí en el 2:13 y en el 8:1. Él dice en el 2:14 y siguientes, dice que una suerte es igual tanto para el sabio como para el necio. En el 6:8 dice que ninguna ventaja tiene uno sobre el otro. Entonces, él no cree que el ser humano pueda desarrollar la capacidad de poder comprender, poder llegar a esa sabiduría, de poder entender entonces cómo construir la vida. Porque si la suerte para uno y para el otro es la misma, o sea, no tengo la capacidad de conocer, de poder tener esa sabiduría para construir, pero tampoco tengo la capacidad de rastrear la presencia de Dios en el mundo a través de los dones que le da al hombre, al ser humano, para que pueda construir y pueda conocer. Y entonces dice en el 3:17, dice, es cierto que todo tiene su tiempo, pero en el 9:11 no es menos cierto que siempre, digamos, aparecen las situaciones inesperadas, ¿no? Aparecen las situaciones inesperadas y que el hombre no adivina, no puede adivinar su momento tampoco, ¿no? Entonces, eso en el 9:11 y en el 9:12. Luego, en el capítulo 3, que es donde está ese hermoso poema del tiempo, pues básicamente eso es lo que va a tratar ahí, lo que va a trabajar ahí, ¿no? La cuestión de que hay tiempo para todo, pero finalmente estamos como expuestos al azar, porque en cualquier momento puede cambiar la vida, ¿no? Está como que el hombre está en esas fronteras entre el nacimiento y la muerte y que cualquier cosa puede pasar en el momento en que nace, pero también en el momento en que va a llegar la muerte. Entonces, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de finalmente sacar algo bueno si la vida le va a cambiar?
por lo que se afana, ¿no? Esto suena muy negativo, pero bueno, eso es interesante. Entonces, pero sí hay algo positivo en todo eso. Bueno, entonces el Eclesiastés dice, bueno, es el drama del ser humano, ¿no? Entonces ese drama del ser humano radica en la imposibilidad, ¿no? De poder dar ese golpe certero en el negocio de la vida, ¿no? Entonces es verdad que la sabiduría como que se desvanece, la sabiduría es incapaz de ayudar a controlar el futuro también del hombre, ¿no? Porque él analiza y dice, bueno, digamos que el sabio construye con sabiduría, pero también le llega el momento, en un momento dado le cambió la vida. Entonces, como que no, esa sabiduría no le ayuda al hombre a construir su futuro, o sea, como a controlar más bien el futuro, ¿no? Pero tampoco en ese caso, pues eso quiere decir que eso no, el justo no tiene una ventaja sobre el necio tampoco, porque es quien le dice al hombre lo que va a pasar debajo del sol, porque al necio también le pasa igual. El necio en un momento determinado también le cambia la vida. Entonces no aventaja una cosa sobre la otra. Y es un poco lo que en esta primera parte, que él reflexiona en el aspecto doctrinal, es que por eso habla de la incapacidad para la sabiduría, de cómo el hombre es incapaz finalmente de buscar la sabiduría, aunque se esfuerce, pero es incapaz porque, porque aunque se esfuerce en construir bien, cualquier cosa le puede pasar. Está, no está exento a que el azar de la vida le venga, porque cualquiera podría decir, y tan bueno que era, como decimos coloquialmente, ¿no? Y de repente le llegó la muerte y tan bueno que era, cómo construyó, cómo era una persona que ayudaba a tantas personas, pero cómo se pudo haber ido. Eso es lo que nosotros normalmente preguntamos, son las preguntas existenciales que también se está haciendo el Coelet, ¿no? Entonces, por eso la incapacidad de la sabiduría para que el hombre pueda construir o pueda controlar el futuro. Por otro lado, también hay otro punto, y es el rechazo social del sabio. Me faltó una de ahí. ¿Por qué habla del rechazo social del sabio? Dice, bueno, hay como una amargura en el Coelet, pero porque él dice, bueno, ¿de qué le sirve? ¿Por qué se rechaza al sabio? Porque mire, ¿de qué le sirve el consejo que el sabio da socialmente para que la gente tenga bienestar comunitario, ¿no? Para que el poder político pueda gobernar con justicia. ¿De qué le sirve al sabio dar sus consejos si finalmente lo que él ve es que frente a sus consejos nadie atiende? Como que nadie le escucha, son ciegos y sordos frente a la sensatez del justo, del sabio. Y finalmente, ¿qué hace tanto el político como, como, como los líderes socialmente? ¿Qué hacen? Pues recurren a la fuerza. En vez de sentarse a dialogar, que es el consejo de los sabios, de la sensatez, de la prudencia, finalmente, ¿qué hacen? Pues se van a la guerra, porque cada uno quiere, o sea, son necios, no escuchan. Entonces, él habla ahí, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 9 de los versículos 13 al 18, pues habla que dice, y eso, que se escuchan mejor las palabras tranquilas de un sabio que los gritos de un capitán de necios. Entonces, en el capítulo 16 también dice, pero a veces el ignorante ocupa puestos altos porque no escucha el consejo del sabio. Y es el ignorante por su manera de gobernar que termina ocupando los puestos altos. Entonces, eso es como que él siente como esa frustración porque él mismo es sabio y seguramente a partir de su experiencia también ha dado consejos y no ha sido escuchado. Entonces, ese es otro punto que dice, bueno, hay un rechazo social del sabio, ¿no? Luego tenemos otro punto que va a tratar y es la inexistencia de la novedad. O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, que desde otro punto de vista, la ineficacia de la sabiduría no solamente se ve en la incapacidad humana por buscarla y poder construir, ¿cierto? Pero también se ve el menosprecio social del sabio, pero también vemos que hay un mundo, hay en el mundo pues como una repetición de todo. Siempre es lo mismo, ¿no? Como que eso es lo mismo que imposibilita al hombre a sacar
algo nuevo, algo distinto, porque como que es un ciclo que se repite. Entonces, está el sabio que quiere que todo cambie, pero también está el necio que no escucha y que construye mal, y no solamente en los ámbitos políticos, en las esferas políticas. Podemos mirarlo en las esferas, si se quiere, de las mismas familias, y actualicemos un poquito, ¿no? En las esferas de las mismas familias, los consejos de los padres sabios, los consejos de los ancianos a las nuevas generaciones no se escuchan. Entonces, por no escucharse, viene la situación difícil. ¿Por qué? Porque no se escuchó. Entonces, como que el Coelet mira que finalmente no hay, bajo ese movimiento en el universo, es igual, como que no abandona la órbita, como que el Sol siempre, inclusive lo mira desde el Sol. Va, mire, el Sol sale para volver a salir al día siguiente. Y tiene el mismo recorrido. El viento gira de un sitio a otro sin una finalidad aparente, parece. Los ríos caminan y caminan sin cesar. Y con esas comparaciones dice, de la misma manera, las generaciones van y vienen. Y ninguna de ellas se acuerda de los consejos de las generaciones antiguas. Por eso hoy, esto me parece curioso, porque hoy nosotros con nostalgia vemos las generaciones de hoy, los que somos más grandecitos, vemos las generaciones de hoy y decimos, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Como con esa nostalgia de que las generaciones de hoy ya no recuerdan las generaciones del pasado. Ya las tradiciones pasadas se echaron al olvido, ya hoy hay nuevas prácticas, ya los consejos sabios de los abuelos ya no se tienen hoy en práctica, ¿no? Entonces, ahí en el capítulo 1, versículos 4 al 11, habla de eso, ¿no? De como que las nuevas generaciones pasan y ya no se acuerdan, las nuevas ya no se acuerdan de las anteriores. Y entonces en el 1:9 dice, sí, nada hay nuevo debajo del sol. Entonces él va a decir ahí, pues si todo es igual, ¿no? Y no hay nada nuevo debajo del sol, entonces la pregunta es, ¿a qué esforzarse por buscar? O sea, ¿para qué se esfuerza uno? Dice, ¿no? Entonces dice, a pesar de todo, pues, digamos, el Coelet examina todo lo que se hace debajo del sol, pero sí, pero sí, aunque hace esa reflexión tan realista, porque es realista, ¿no? Sin embargo, a partir de esa reflexión, sí ofrece, sí ofrece como a partir de esa experiencia que él ha observado, sí ofrece como que finalmente todo es vanidad, ¿no? Todo es un anhelo inútil, pues no es posible enderezar lo que está torcido, dice él en el 1:14 y siguiente, ni calcular lo que de antemano está perdido, ¿no? Entonces, si vemos que la sabiduría no puede alcanzar sus propósitos, que hay como que así como la sabiduría parece que fracasara, ¿no? Parece que la honradez también fracasara, porque en el 7:15 dice, lo mismo pasa con la honradez, fracasa. ¿Por qué? Porque la gente malvada es la que prospera. Porque hoy, más que nunca, aunque eso ha pasado en todos los tiempos, pero parece que el honrado lleva las de perder, ¿no? Fracasa frente al malvado. Y entonces él critica, con esa forma de hablar está criticando, fíjense que está criticando está criticando la retribución, ¿no? Porque dice, miren, hoy, ¿quiénes son los que están en el poder? Pues la corrupción. Mientras que hay tanta gente honesta que quiere establecer la justicia, que haya justicia social, pero mire, ¿no? Y si prosperan, lo peor es que prosperan. Entonces, es eso a lo que se refiere aquí con la inexistencia de la novedad, como que todo vuelve, entonces, ¿para qué afanarse? Dice, ¿no? Bueno, voy a mirar que aquí hay una pregunta interesante, dice Carla. Sí, Carlita, es interesante la reflexión y que lo lleva a uno a pensar, ¿no? Lo lleva a uno a pensar. Bueno, entonces tenemos la inutilidad desde esa perspectiva, entonces la inutilidad del esfuerzo humano. Entonces, a lo largo, pues, de toda la obra se ve como una serie de razones que llevan como a preguntarse, bueno, ¿a qué afanarse? ¿A qué se afana el hombre? ¿O por qué se afana el hombre por conseguir bienes de fortuna? Si quizá no va a poder disfrutar de ellos, de pronto, ¿no? Más aún tendrá que dejárselos a alguien que no los ha trabajado, ahí lo dice en el capítulo 2 y en el capítulo 6 también. Y con el agravante, peor, de que quizás quien va a tomar los bienes va a ser un necio que se va a aprovechar de ellos.
Este escritor realmente está haciendo un análisis de todo lo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces por eso él va a hablar de la utilidad del esfuerzo humano. Luego tenemos otra y es el fracaso de la muerte. Esa es otra cuestión. Y dice, toda la obra pues está impregnada de ese amargo sentimiento, ¿no? De que la muerte destruye las conquistas del hombre, finalmente las hace inútiles. Ahora, ¿qué valor tiene la sabiduría? Dice en el 2.16, ¿qué valor tiene la sabiduría si la muerte llega tanto para el sabio como para el necio? Dice ahí, una misma suerte toca a todos, al inocente y al culpable. Estoy leyendo 2.16, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece, al justo y al pecador. La mente del hombre está llena de desatinos. Mientras viven, piensan locuras y después a morir, dice en el 9.2. Luego, en el 3.19 dice, más aún, la muerte equipara a hombres y animales, convirtiendo en pura vanidad tanto al ser humano como a sus esfuerzos. Es una suerte tanto de hombres como de animales. Muere uno y muere el otro también. Todos tienen el mismo aliento y el hombre no supera a los animales porque todos son efímeros, ¿no? Es la reflexión que hace. Todos son efímeros. Y en ese contexto, cuando él habla así, como que queda la duda de si él que deja abierta la puerta a la posibilidad de la vida con Dios tras la muerte. Recordemos que la cuestión de la vida después de la muerte no es muy clara en el Antiguo Testamento, porque la visión del judío es que el hombre muere y baja al Sheol, o sea, al lugar de los muertos. Todos los hombres, seres humanos, mueren y bajan al lugar de los muertos. Pero no se habla mucho del más allá, donde se empieza, por eso aquí no se ve como tan claro en esta crítica que él hace, que tanto para el animal como para el ser humano igual, ¿no? El aliento, viven el aliento de Dios y bajan y mueren y todo se acaba. Entonces no está claro, deja la duda de si él piensa en una vida después de la muerte, aunque, por ejemplo, miramos el 12.7 del 3.21, en el 3.21, pues según este primer texto, él hace una pregunta ahí, de pronto sí lo piensa, ¿no? Dice, ¿quién sabe si el aliento del hombre sube más arriba y el aliento del animal baja a la tierra? Solamente plantea esa pregunta en ese primer versículo del 3.21, ¿no? Entonces hay una pregunta que probablemente implica una respuesta que dice, pues no, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Y el segundo texto es en el capítulo 12, versículo 7, que dice que juntos tienen el mismo aliento, ¿no? Tanto uno como el otro tiene el mismo aliento. Pero tenemos otro texto en el capítulo 3 de los 18, versículos 18 al 21, que dice que después de la muerte el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces es muy probable que cuando él habla así, probablemente esté. Recordemos que si estamos en el siglo tercero, que este libro se escribe en el siglo tercero, ya para esta época está el Imperio griego. Y el Imperio griego tiene algunas ideas de, y no solamente el Imperio griego, sino también probablemente recuerdos antiguos de otras culturas que pensaban de la vida de ultratumba. Entonces es probable que él esté también de alguna manera polemizando con esa idea de la vida de ultratumba. Entonces, por eso diga, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿no? Pero no es tan clara la cuestión, o sea, no es tan clara la cuestión. Entonces, la afirmación ahí del 12.7 también tiene como un claro sabor a que, porque él dice vanidad de vanidades, dijo Coelho, todo es vanidad, vuelve y dice, o sea, finalmente todo es vanidad, o sea, la vida termina, ¿no? La vida termina, pero no deja claro si él consigue una vida después de la muerte, no es tan clara la cuestión. Eso se va a aclarar un poco más, por ejemplo, en Daniel. Ya en Daniel sí. En Daniel sí ya se habla de una vida después de la muerte, porque esa no era una teología, no es tan clara en el Antiguo Testamento. En el tiempo de los macabeos, por eso la doctrina de la retribución decía que, bueno, al sabio le va bien y al malo pues le va mal. Pero cuando llegó el tiempo de los griegos, que vino toda la revuelta de los macabeos,
por causa de la fe, por no dejarse imponer el pensamiento griego, la cultura griega, la lengua griega, porque en ese momento uno de los gobernantes, Antíoco IV Epifanes, recordemos que él quiso, él introdujo al templo, hizo una profanación del templo introduciendo a Zeus, una de las divinidades griegas. Pero también dentro de sus concepciones, recordemos que los cerdos eran animales sagrados para ellos y obligó a los judíos a sacrificar cerdos sobre el altar. Y entonces eso trajo la revuelta de todos los macabeos que está registrada en el primer y segundo libro de los macabeos y que cuenta cómo ellos se fueron en contra de toda esa visión y tuvieron que huir a las montañas. Y ellos murieron por defender su fe. Entonces las grandes preguntas eran, pero esas preguntas que se está haciendo Coelho de acá, o sea, pero si el justo, mire cómo terminó finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la retribución? ¿Dónde recibieron el pago si finalmente ellos murieron? Aunque sí lograron bajo Simón más adelante, Simón Macabeo, lograron una independencia que duró hasta en el 140 y algo lograron una independencia, después de estar sometidos bajo tantos imperios, lograron una independencia hasta el 63 antes de Cristo, cuando entró Roma con Pompeyo. Pero duraron muy poquito tiempo en libertad. ¿Por qué? Porque luego empezaron las luchas internas, ya no había ningún imperio sobre ellos, pero las luchas internas por el poder, eso produjo finalmente que entrara Roma y otra vez bajo el imperio romano, otra vez. Entonces, las preguntas que se hacían era, bueno, ¿qué pasa con ellos entonces? ¿No? Porque evidentemente, o sea, por la experiencia, no tuvieron una retribución por luchar por causa de la fe y mantener su identidad. Entonces, ahí es donde se empieza a pensar que va a haber una recompensa después de la muerte. Luego también en esta época, que eso es siglo tercero, siglo segundo, donde los exégetas ponen a Daniel por el género apocalíptico que tiene Daniel entre el capítulo 7 y capítulo 12, también surge otro tipo de literatura, que es la literatura apocalíptica. Y en la literatura apocalíptica está esa idea muy fuerte de la recompensa no aquí, pero sí en el más allá. Y esa idea va a ser muy importante porque esa idea sí va a estar muy desarrollada y bien desarrollada en el Nuevo Testamento. Entonces esa idea de la resurrección está más desarrollada en el Nuevo Testamento y solamente en Daniel se vislumbra, porque se empieza a pensar. Pero antes no está clara la idea de resurrección, ¿no? No está clara la idea. Bueno, entonces vamos mirando a ver si hay preguntas acá. Trabaja otro, pero él no hizo lo mismo en lo que trabajó su padre. Bueno, el autor escribió sobre aprovecharse de los bienes que trabajó otro, pero sí, exactamente, Bricia, exactamente, precisamente por esa reflexión y eso que él está mirando y por su propia experiencia, por eso decíamos que uno de los géneros literarios es el testamento real, porque como a manera de autobiografía que ha tenido una experiencia, él reflexiona sobre todo eso, dice, vea, lo que se hace, ¿no? Entonces, Jesús dice, el autor narra todos los acontecimientos que suceden en la tierra. Exactamente, Jesús, sí. Eso es lo que está haciendo. O sea, por eso es muy realista, ¿no? Entonces él va como analizando todo eso, casi que, por eso decimos, casi que es pesimista en la cuestión. Pero bueno, entonces, mire, aparte de ese estribillo, aquí estamos, el del fracaso de la muerte, ¿no? Ante la muerte, pues, aparte de ese estribillo de vanidades, todo es vanidad que se repite, ¿no? En toda la obra, que así como abre, cierra, esa obra está mostrando en esos dos poemas que mencionamos anteriormente, el tema de la inutilidad del esfuerzo humano ante la inevitable presencia de la muerte, ¿no? Y termina ahí en el 1:11, nadie se acuerda, como que nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan, no se acordarán de ellos sus sucesores. Ahí lo dice en el 1:11 y en el 12:6 también, ¿no? Habla de cómo con la muerte todo se olvida, ¿no? Se acabó. O sea, en un primer momento sí, esta persona hizo y tal, y se conmemoró, pero bueno, finalmente se olvidaron de él, se olvidaron y todo se acabó. Y eso pasa, eso pasa. Esa es otra de las reflexiones que hace. Tenemos otra reflexión, que las dos últimas reflexiones que hace y son estas dos.
Entonces, la imposibilidad de conocer a Dios. También dice, bueno, a pesar pues de que el Coelet sabe, ¿no? Que Dios, esa es la teología tradicional, pues la teología tradicional dice pues Dios es invisible en su naturaleza, pero cómo conocer a Dios o cómo saber de su poder, de su presencia, de que es un ser todopoderoso que existe, pues se define desde esa categoría del misterio que ya habíamos mencionado con Job. Pero también la teología, por ejemplo, en los proverbios, y Job también la menciona, habla del misterio, pero en los discursos de Yahvé, en el primer discurso de Yahvé, en los capítulos 39 y 40, se recurre a la teología de la creación, y proverbios también recurre a la teología de la creación para mostrar cómo Dios se hace presente a través de lo creado. No porque la creación sea Dios, sino que a través de la creación, porque ese es el pensamiento griego, pero acá no, entre los judíos no, entre la mentalidad judía es a través de la creación que se hace presente y visible. Y el Nuevo Testamento también lo dice, por ejemplo, en Colosenses. Colosenses dice que sin Cristo no hay creación, no se puede entender la creación, porque ese es a través de Cristo que Dios ha creado todo. Y así por ejemplo, el himno de Colosenses 1 del 15 al 20 dice que Él ha hecho presente al Dios invisible. ¿Cómo lo hace presente? No porque la creación sea divina, sino porque en la creación se ve el amor, se ve la misericordia de Dios, se ve el poder de Dios. Así en ese misterio se hace presente Dios y se da a conocer a los seres humanos, ¿no? Y de hecho, fíjense que Romanos, si recordamos Romanos el capítulo 1, Pablo también hace una crítica porque hace una crítica y muestra un poco cómo era la sociedad del momento. Y dice, mire, hay una ley natural en todos los seres humanos, porque Dios ha puesto su imagen y semejanza en los seres humanos. Y a través de la creación les ha hablado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? Que los seres humanos trastocaron la gloria de Dios y empezaron a adorar a las aves, a las aguas, al viento, al sol, porque en ellos vieron a Dios, o sea, le quitaron la gloria a Dios y la pusieron a los elementos que hay en la creación, ¿no? Ahí él hace una crítica bastante fuerte. Entonces, pero hay una teología de la creación que está muy presente en Proverbios y en esos capítulos de Job, donde es la forma de conocer a Dios, ¿no? Pero Coelet, él dice, es imposible conocer a Dios. Aunque él es consciente, porque él es un judío, ¿cierto? Que conoce toda su tradición, pero él es consciente pues del misterio que envuelve a Dios. Él es consciente. Sin embargo, el Coelet dice, pero ese Dios no deja huellas en su creación, porque su actividad es tan misteriosa como su misma naturaleza, porque dice, del mismo modo, ahí lo va a decir en el capítulo 11, versículo 5, dice, del mismo modo que la semilla del varón en el vientre de la mujer de manera misteriosa da curso al alumbramiento de un ser humano sin que el hombre sepa cómo. Así es el obrar de Dios entre nosotros. Por eso él dice, no puedo conocer a Dios. No es posible, porque no entiendo su obrar, porque no comprendo su obrar. O sea, es una pregunta que es la pregunta de todos los seres humanos. Dios constituye como una especie de muro, va a decir el Coelho, contra el que se estrellan los esfuerzos del hombre por conocer. Dice en el capítulo 8, 17. Después observé todas las obras de Dios. El hombre no puede averiguar lo que hace bajo el sol. Por más que el hombre se fatigue buscando, no lo averiguará. Y aunque el sabio pretenda saberlo, no lo va a descubrir. Lo dice ahí en ese capítulo, ¿no? Entonces, luego otro punto del que va a hablar es el disfrute de los placeres. Entonces, Coelet se esfuerza por reservar para el hombre el disfrute de lo que la vida le ofrece. Entonces, según Coelet, lo único que le queda al hombre, ¿qué es? Es comer y beber, dice en el capítulo 2, versículo 24, en el capítulo 8, 15, en el capítulo 9, del 7 al 9, ¿no? Dice, mientras que el hombre tenga la edad, las fuerzas y las fuerzas se lo permitan, que esté joven, pues disfrute de lo que el mundo le da. De hecho, desde el principio de la obra, Coelet, disfrazado, digamos, pongámoslo así, de rey, nos habla de esa magnificencia, ¿no?
de las construcciones que llevó a cabo, de los placeres a los que le dio rienda suelta, convencido de que el disfrute de las cosas buenas, pues constituye la paga que recibe el hombre por sus fatigas y por todo lo que se afana, ¿no? Sin embargo, él dice, pero también en eso me di cuenta que todo era vanidad, que todo era superfluo, que todo se va, de todos modos, ¿no? Ya nos había dicho también en el 2.1 que el principio que al principio quedarse a la alegría y a los placeres, en definitiva, todo es vanidad, porque es un hedonismo desenfrenado, un hedonismo por buscar el placer personal. Y entonces, pero él en el capítulo 2 versículo 24 y en el capítulo 9 versículo 7 en adelante, él dice que todas las cosas buenas son don de Dios, ¿no? Todas las cosas buenas son don de Dios. Entonces, el consejo del Coelet es disfrutar de los placeres, proporciona alegría, pero al final de cuentas también tristeza, porque todo es vanidad, o sea, se disfruta, pero todo es vanidad. Entonces, es interesante la visión realista que tiene el Coelet frente a la vida, pero fíjense que al final, en el capítulo 12, versículos del 1 al 10, él dice, le da como también le está aconsejando al joven, porque le está diciendo, bueno, disfrute de todo lo que, porque es que finalmente todas las cosas son buenas y Dios las ha dado, ¿no? Para beneficio del hombre, para beneficio del ser humano. Y dice, disfrute. Pero luego, de manera interesante, dice, pero piensa que sobre todo esto te traerá Dios a juicio. O sea, como que en medio de toda esa análisis en medio de todo ese análisis, pongámoslo así, en medio de todo ese análisis de decir, bueno, he hecho un análisis de toda la realidad y tanto a uno como al otro le pasa igual, tanto el uno como el otro se esfuerza por tener un beneficio personal, por construir una vida, trabaja por tener bienestar, por tener salud, por tener vida, por tener cosas, quizás por viajar, en fin, tanto uno como el otro, el necio y el sabio, todos se preocupan igual. Sin embargo, en esta vida en la que vivimos, también tanto el uno como la vida tanto de uno como del otro es frágil, porque así el que teme a Dios también es frágil, porque así se teme a Dios, no obstante está frente a la vida que es frágil y también le puede girar la vida, igual que al uno al otro. También le puede llegar la muerte, igual. Y de pronto se frustró todo el esfuerzo que hizo y todo lo que hizo, bueno, finalmente, ¿tá? Pero luego, en medio de todas esas reflexiones, como que, ¿cuál es la conclusión? Como que la conclusión es, bueno, como no sabemos, por eso la incapacidad del hombre de buscar la sabiduría, pero de rastrear la sabiduría, pero también la incapacidad del hombre de rastrear la presencia de Dios, pero también la incapacidad del hombre de tratar de comprender en esa sabiduría cómo es el actuar de Dios, porque no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué él justo también tiene que sufrir y pasar lo mismo que el otro, o sea, no comprendo. Dice, frente a esa imposibilidad, ¿qué le queda al hombre, al ser humano? Y aunque no es claro, el más allá en Coelet no es claro, en el Nuevo Testamento sí, afortunadamente. Entonces, ¿qué le queda al hombre? Al hombre le queda, según la reflexión del Coelet, es disfrutar de la vida y construir la vida con mirándola como el don que Dios le ha dado, analizándola, construyéndola con responsabilidad. Porque al final de sus días, cuando llega la muerte, que le toca igual que a todos, por lo menos, dice el Coelet, siente como esa, yo lo estoy parafraseando, pero la idea es, siente esa satisfacción de haber hecho las cosas bien. Siente la satisfacción de haber hecho las cosas bien, a pesar de los errores, a pesar de la fragilidad, a pesar de que todo es vanidad, es decir, es un viento que se va, a pesar de que tenemos tiempo para reír, para casarse, para no dejarse de casar, para cantar, y que en un momento la vida puede girar, pero que, pero que el ser humano pueda, pueda disfrutar de ese don de la vida que Dios le ha dado y que lo haga con responsabilidad.
independientemente de lo que pase. Entonces, fíjense que pareciera que fuera negativo, pero no es negativo. Mejor dicho, no es negativo, sino es más bien realista. Como que nos llama, yo creo que nos llama a decir, carambas, ¿cómo estamos construyendo? Yo sé que mañana me puede girar la vida, inclusive más tarde me puede girar la vida, pero que pueda tener esa, 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 esa tranquilidad en el alma, en el corazón, de saber que así me gire la vida, he construido con responsabilidad y he aprovechado la vida como don de Dios, así no entienda el actuar de Dios, así no lo entienda. Eso en el Coelho, porque ya el Nuevo Testamento pues ya nos da una esperanza mucho más grande, ¿no? Claro, el Nuevo Testamento ya relee todo eso en clave de Cristo y ya es otra cosa distinta, porque ya en el Nuevo Testamento ya tenemos la esperanza del más allá, ya en el Nuevo Testamento Cristo nos dice que estamos viviendo el reino acá, el todavía no del reino, la conversión, pero que vamos perdón, el reino ya presente, pero que nos hace falta y vamos caminando hacia el todavía no del reino. Y entonces estaremos con Cristo. Claro, el Nuevo Testamento es mucho más esperanzador, claro que sí, porque aquello que el Coelho nos dice, eh, el Nuevo Testamento lo completa, ¿no? Es eso, Carlita, sí, el Nuevo Testamento lo completa. El hermano Julio dice, es tener gozo durante el paso por la tierra a pesar de las dificultades. Exactamente, aunque no comprendamos el actuar de Dios, aunque no lo comprendamos, pero sabemos que aunque no lo entendemos, muchas veces y casi nunca, Dios tiene el control de todo, porque eso lo dice el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento nos da mucho más esperanza con Cristo porque Él ha venido a recuperar al ser humano, ¿no? Él ha venido a crear de nuevo al ser humano con su pasión, muerte y resurrección, y entonces nos da la alegría. Y fíjense que el Nuevo Testamento nos da una explicación que el Coelho no la da porque él no la entiende, él dice no comprendo. Pero, por ejemplo, en la primera carta de Pedro y Santiago dicen que el sufrimiento tiene unas ventajas muy grandes, porque el sufrimiento nos ayuda a hacer un alto en el camino, a ser mejores seres humanos, a ser maduros, a comprender que el sufrimiento es como el crisol, porque cuando el oro es metido en el crisol sale purificado. O sea, mientras que el Coelho no hace esa reflexión, pero termina, como les acabo de decir, en el Nuevo Testamento sí se nos dice que el sufrimiento tiene algo positivo, que no comprendemos. No es que Dios no lo mande, porque Dios no nos lo manda, va a decir el Nuevo Testamento. Fíjense que la revelación es progresiva y nos va a aclarar cosas que no nos quedan tan claras, por ejemplo, en el Coelho, pero que en el Nuevo Testamento sí nos dice que no es que Dios nos mande los sufrimientos, porque es parte de la vida, pero que más bien Dios sí hace uso de esas cosas que nos pasan, aunque Dios no es que deje el mundo a su deriva, ¿no? No, Él está sosteniendo el mundo, está sosteniendo la historia, pero deja que el mundo se desarrolle, pero no la abandona. Y en nuestra creaturalidad y en nuestra existencia y en nuestro mundo, pues tenemos que afrontar cosas. Pero, pero Dios sí hace uso de esas cosas negativas en bien y en provecho para el creyente. Y eso lo dice Romanos. Todas las cosas, aunque no las entendamos, ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces el creyente y la actitud del creyente frente a las vicisitudes de la vida tiene que también tener esa esperanza. Porque o si no estamos igual que el que no tiene esperanza, no tiene que tener esa esperanza. No importa lo que pase, no importa que al malo y al malvado y al que se deja sobornar, no importa que le vaya bien y que yo soy correcto, no importa, no importa, no importa porque es que yo estoy viviendo en una lógica distinta a la lógica del mundo y la lógica de Dios es distinta. Y por la lógica de Dios de construir un mundo fraterno, solidario y distinto, Él dio la vida. Y a Él no le importó que la lógica del mundo fuera distinto. Vivió con la lógica de su Padre y con la lógica de su Padre murió, pero esa muerte en la lógica de Dios fue para darle vida y vida en abundancia a la humanidad. Y eso es lo que tenemos en el nuevo, ¿no? Yo estoy completando con el nuevo como para no quedarnos ahí como con la, oh my God, no, como que, uff, sí, no, pero es lo que el Coelho es la reflexión del Coelho. Entonces, Carla dice, habían dejado un libro de Job, yo creí que lo habían descargado y ahora no, lo pillo en mi computador.
Ah, bueno, gracias, gracias, Carlita. Sí, ella nos había dejado el libro de Job para que ustedes lo puedan descargar y en sus momentos, en cualquier momento lo puedan leer, que Job ese libro es maravilloso. Uf, sí, ese libro es espectacular. Listo, entonces esa es eh, eh, Carla está poniendo ahí algún mensaje, seguramente un correo, para que si alguien no lo descargó, le escriba y ella se lo devuelve a continuación. Me imagino que esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a mirar acá las últimas ideas de Coelet para entrar a los otros dos libros, a ver si alcanzamos a entrar. Los otros dos libros, Eclesiástico y Sabiduría, los vamos a tocar por encima, ¿no? Pero con el reto de que ustedes se acercan a esos libros, porque eso es parte de la tradición judía, de la sabiduría, y de ahí va a citar mucho el Nuevo Testamento, de esos libros va a citar mucho el Nuevo Testamento. Entonces, simplemente las ideas finales, Coelet es símbolo de quien lo ha tenido todo y ha llegado el momento de recoger el fruto de sus años y concluye, todo es vanidad, pero su fe no se enturbia, ¿no? ¿Cómo, aunque la vida es igual para todos, cómo la he construido aquí para que cobre sentido? ¿Cómo encontrar el sentido a la existencia? Saben que, permítanme, yo sé que no lo debo hacer, pero permítanme poner un ejemplo personal. Pues estamos en la academia y pues no, pero también permítanme poner un ejemplo personal. Saben que yo ayer estaba pensando, estaba pensando porque generalmente el hombre, el ser humano, pues llega a la vida con un propósito, ¿no? Y el ser humano llega, ¿cuál es el propósito en general de la vida del ser humano? Ah, bueno, trabajar, conseguir plata, conseguir esto, lo otro, viajar, buscar un futuro mejor, y no quiero decir que eso esté mal, claro, no está mal y todos los seres humanos buscamos tener un bienestar, y eso es parte de la vida, y eso es lo que Dios, pues nos da también, es parte de la existencia y de la vida. Sin embargo, en medio de todo eso pensaba ayer, cuál es el papel del creyente en medio de todo eso, de esa búsqueda, pero también cuál es el papel del creyente en medio de la sociedad, sea en nuestros países, en nuestros contextos, o sea que queramos buscar un mejor futuro en otro país. ¿Cuál es el papel del creyente? Porque eso es lo que le da sentido a la existencia del creyente, lo que le da sentido en medio de la situación social que vemos que es como caótica, pero ¿cuál es el papel del creyente? ¿Qué le da sentido a mi vida como creyente? ¿Qué le da sentido a mi existencia si no es establecer el reino? Sin importar lo que pase, sino es trabajar por la transformación de otras personas, por la transformación social del menos favorecido, sin ser contestatario, pero construir desde abajo, desde el pobre, construir desde el vulnerable, construir desde el invisibilizado. Ese es el papel del creyente, donde quiera que esté, donde quiera que esté. Eso le da sentido a la vida. Eso le da sentido a la existencia porque ese fue lo que le dio sentido a la existencia de Cristo como hombre y que nos invita a que eso es lo que a pesar de los muros que se puedan encontrar, de las barreras que se puedan encontrar, lo que le da sentido a la existencia es cómo trabajo con las comunidades para que haya un mundo mejor. Eso es lo que le da sentido a mi vida y a mi existencia. Lo pensé ayer solamente porque es pertinente y ya. Entonces, ¿se ha comprendido la experiencia de Dios? Porque es la pregunta. ¿Se ha comprendido la experiencia de Dios? ¿Se ha comprendido el papel en el mundo a partir de la experiencia de Dios? Porque ese es el sentido para la vida del creyente, actualizándolo. O sea, he comprendido cómo ha sido mi experiencia con Dios y desde ahí he comprendido entonces cuál es mi papel en el mundo. ¿O sigo siendo como la sociedad egoísta que solo estoy buscando mi propio bienestar y busco nuevas oportunidades, pero para mí, para mí, para mí, para los míos? Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Después de las reflexiones, honra a Dios y guarda sus mandamientos, dice el Coelho, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Y con eso, con ese principio es que termina el Coelho. Y viene acá pues la bibliografía para profundizar un poco más. Aquí no anoté, porque es que en el transcurso de la charla me acordé de cómo se llama, del libro que les sugerí de Job. En el transcurso de la charla lo recordé, pero eso lo podemos agregar aquí a la bibliografía. Bien, entonces ese es el Eclesiastés, es interesante, nos llama a pues hacer un alto en el camino también, ¿no? Ahora vamos a mirar, pues como hemos ido hablando, ustedes han puesto sus preguntas, sus reflexiones, hemos ido interactuando ahí en el chat.
vamos a entrar de manera general a dos libros que la cultura protestante sí, digamos que, ¿cómo decimos? Los cristianos protestantes no usualmente leen, que son el eclesiástico y la sabiduría. Eh, Digo, es importante entrar a estos libros, como les decía, que aunque para los cristianos protestantes no haya cultura de leerlos, es parte de la cultura hebrea. Y como les decía, nosotros vamos a ver que el Nuevo Testamento cita, por ejemplo, el Evangelio de Juan cita mucho el libro de la sabiduría, porque es parte de la tradición de la sapiencialidad. Entonces es imposible no mencionarlos y no leerlos. De hecho, los invito a que los leamos y nos acercamos a ellos, así no los consideremos canónicamente inspirados, pero que es parte de la tradición judía y son fundamentales para entender. Hebreos cita, Pablo cita, es parte de la tradición de la sapiencialidad. Entonces vamos a comenzar por el libro del eclesiástico, ¿sí? Entonces, el libro del eclesiástico, pues aquí nos encontramos ante un ejemplo más completo de la literatura sapiencial judía, el libro del eclesiástico que también se conoce como el Ben Sirá, ¿no? Porque él es su autor. Jesús Ben Sirá, aquí sí, a diferencia de los anteriores, aquí sí podemos afirmar que él es el autor de este texto, ¿no? ¿Y qué pasa con este personaje? Jesús Ben Sirá, pues era un judío probablemente de la diáspora, es decir, que no, que se formó fuera de Palestina. Este la obra única que lleva la firma de su autor. Gozó desde el principio de un enorme respeto este libro, tanto en círculos judíos como en círculos cristianos, y probablemente ese respeto por el libro es lo que produjo, digamos, que este libro entrara al canon, por lo menos al canon, porque aparecía en la Biblia o aparece en la Septuaginta, allí está, ¿no? Y como el primer libro deuterocanónico puesto por escrito, el primer libro deuterocanónico puesto por escrito, ¿sí? Entonces, ya nosotros sabemos, porque en otras módulos, en otras asignaturas se ha hablado sobre esta literatura deuterocanónica. Otros lo llaman apócrifos, pero sería mejor llamarlo deuterocanónico, porque la palabra apócrifa, pues no siempre significó lo mismo, tuvo distintas significaciones y connotaciones a lo largo del tiempo. Pero bueno, entonces el nombre del libro, ¿no? Entonces es el nombre del libro, su título puede deducirse del capítulo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, aquí en el capítulo 50, versículo 30, porque aquí dice, ejecutad vuestra obra antes del momento fijado y él os dará a su tiempo recompensa. Y firma sabiduría de Jesús, hijo de Sirá. Entonces la tradición judía eh, bueno, y él es el autor realmente de este libro, ¿no? Un judío bien formado, y que conoce muy bien la tradición veterotestamentaria. Ahora, la tradición judía lo denomina de diferentes formas a este libro. Lo denomina libro de instrucción, instrucción de Ben Sirá, proverbios de Ben Sirá también, ¿no? Eh, Porque ese es digamos, lo que hay en su conjunto, en su contenido, y por eso lo nombra así, ¿no? Como la instrucción de este maestro. Ahora, el nombre del eclesiástico, eh, que deriva su nombre o su título de la mayor parte de los manuscritos de la Vulgata latina, que ahí se mencionaba eclesiástico, ¿no? Y probablemente tiene su origen en el gran uso que se hizo del libro entre las comunidades cristianas ecclesiae de los primeros siglos, por eso eclesiástico, ¿no? Por eso es el título del nombre. Ahora, como les decía, este libro mm, fue escrito, bueno, mirando la fecha, fue escrito poco antes de la Revolución Macabea, de la que les estaba hablando, en el 168 a.C. El lugar de su escritura, pues, fue en Jerusalén. Ahora, es importante mencionar nuevamente
o reafirmar nuevamente que en el Nuevo Testamento es citado con mucha frecuencia. Mateo, Lucas, Santiago y Hebreos lo citan mucho. ¿Sí? Y aunque las autoridades rabínicas, digamos que explícitamente afirmaron que el eclesiástico no era una obra inspirada, eh, fue pues, por qué no? Por qué las autoridades eclesiásticas, no sino las autoridades rabínicas, no, o sea, la del canon de Palestina, sobre todo, ¿no? No lo consideraron como una obra inspirada, es porque fue escrito después del periodo profético. Ustedes saben que entre los judíos del tiempo rabínico fuerte, que fue el primer siglo, bueno, primero antes de Cristo, luego primero después de Cristo, todo ese movimiento rabínico que puso por escrito el Talmud y que hubo discusiones rabínicas, entre otras cosas, una de las discusiones que se dieron cuando se empezó a cerrar el canon del Antiguo Testamento, era que la voz profética había cesado en el siglo tercero. Entonces, de ahí en adelante, lo que venía y lo que llegaba no era inspirado, ¿no? Ya se tenía el concepto de inspiración. Y entonces por eso no se aceptó en el canon palestino, pero también no se aceptó mucho de la literatura apocalíptica que se había gestado en este tiempo. Entonces eso tampoco se aceptó dentro del canon. El único que logró entrar, y eso con discusiones, fue Daniel, porque Daniel es el último de los libros que llega a su redacción final por el siglo tercero y él tiene género apocalíptico. Entonces ese fue muy discutido, pero finalmente logró entrar no entre los profetas, sino entre ese otro tercer grupo de la división hebrea, de la división del Antiguo Testamento, que son los profetas, la Torá, los profetas y los salmos, o los escritos. Entró en esa tercera etapa, ¿sí? Deuterocanónico, que es como un segundo canon. Deuteros 2 canon, pues canon, deuterocanónico, entró como en un segundo momento, porque el primero fue ese de Palestina, con todos esos libros que tenemos también y que la Reina Valera tiene, digamos, pero estos como fueron posteriores, en el siglo segundo, como vemos, mire, fue escrito en el 168, siglo segundo, cuando ya la voz profética había cesado, pero en las discusiones de que entraran, porque si era inspirada y estaba en la Septuaginta, entonces entró en un segundo momento, por eso deuterocanónico, entró en un segundo momento. Ahora, esta obra no solamente es citada por los textos que dijimos, Mateo, Lucas, Santiago y Hebreos en el Nuevo Testamento, sino que el Talmud, que es una segunda obra para los judíos importante, no solo la Tanaj, sino el Talmud, que es el que recoge toda la explicación de la Torá y toda la tradición oral, también los cita mucho, los cita casi que 82 veces los cita, ¿no? Entonces, esa citación es lo que hace también que el libro entre al canon, por lo menos al canon griego, y en las traducciones cristianas católicas, pues lo tengan como un libro inspirado, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ahora, vamos a mirar los géneros literarios, ya en la parte literaria, los géneros literarios que tiene este libro. En el libro del eclesiástico hay himnos, hay narraciones autobiográficas, hay plegarias, hay poemas didácticos, ¿no? Hay salmos de acción de gracias, también está el proverbio numérico que nosotros ya lo conocemos, hay preguntas retóricas, toda esta variedad eh, toda esta variedad de géneros literarios tiene el libro, es muy sapiencial, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los temas, es decir, de la estructura de los temas, o sea, qué es lo que tenemos en este libro. Entonces vamos a ir pasando de manera paulatina. Tiene un prólogo, ¿no? Este libro del eclesiástico, vamos sobre todo, como les decía, como hay himnos, parece que las secciones hímnicas pueden de alguna manera ofrecer ese principio para estructurar toda la obra, ¿sí? Es importante. Entonces vamos a mirar las temáticas, tanto las temáticas pues en esta, en esta estructura que vamos a plantear. Entonces habla de la sabiduría y del temor de Dios en el capítulo 1, del 1 al 21. Habla de la sabiduría y la paciencia, eso a qué les recuerda Santiago, 1, 22 al 27. Habla de la sinceridad, capítulo 1 de los versículos 28 al 30. Habla de la paciencia, la confianza y obediencia a Dios, Santiago nuevamente, ¿no?
Habla de honrar al padre y a la madre, capítulo 3 del 1 al 16. Eso es propio de la tradición veterotestamentaria, pero también Jesús lo afirma en Mateo. Habla de la humildad. Pablo lo va a tomar también cuando habla de la humildad. Habla de la limosna, capítulo 3:30 al 4:10, que también Pablo, el Evangelio de Mateo lo menciona, parte de la tradición y de la práctica judía. Habla de la sabiduría nuevamente en el capítulo 4, versículos del 11 al 9. Habla de la timidez, capítulo 4 del 20 al 31. Habla de las falsas seguridades, capítulo 5 del 1 al 8. Sobre el hablar, sobre la lengua, 5:9 al 6:1. Santiago enseguida, miren. Esperen que hay algo en el chat. Eh, que la Biblia católica, ¿qué Biblia católica nos puede recomendar para estos libros deuterocanónicos? Sí, hay varias. Está la Biblia de Jerusalén, pero también está la Biblia, hay una Biblia que me parece muy bonita, es parafraseada, es una paráfrasis, es la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Shekel. Esa Biblia es preciosísima también en su lenguaje, y aparte de eso tiene comentarios en la parte inferior. Entonces, esos comentarios pueden ayudar a entender, porque Luis Alonso Shekel pues era un sacerdote. Entonces, él conoce muy bien estos libros y hace algunos comentarios a pie de página, digamos, que pueden servir para la comprensión de estos libros. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, habla sobre el hablar, habla sobre la pasión, capítulo 6 de los versículos 2 al 4. Habla de los amigos y la sabiduría, capítulo 6, 5 al 37. Tiene varios proverbios en toda esta sección del capítulo 7 del 1 al 36. Habla de cómo debe ser la relación con los demás, el capítulo 8 al 10. Habla, y en ese de cómo debe ser la relación, habla del pecado, de la venganza, de las riñas, de la calumnia, del prestar, de la salud, de la alegría, ¿no? Habla de la educación, del culto y la justicia, de las buenas elecciones, del duelo, de la muerte, de la vergüenza, de la creación, de la historia, y tiene un epílogo en el capítulo 51 que va a hablar de la acción de gracias, y va a tener un poema a la sabiduría. Miren qué interesante las temáticas. O sea, son temáticas muy, muy acordes a la tradición judía, ¿no? Y muy acordes al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, con mucho gusto, Helen, el Nuevo Testamento, pues tiene toda una tradición judía. No podemos desconocer que los autores del Nuevo Testamento todos son judíos. Y aunque no sabemos exactamente muchos quienes escribieron muchos de estos libros, pero aunque hayan sido formados en la diáspora, pero tienen una visión judía, y toda su tradición sapiencial está muy presente, está supremamente presente en el libro. Entonces, según Ben Sirá, que es el autor de este libro, La sabiduría, pues es ese bien y don supremo al que puede aspirar el ser humano, ¿no? Se trata de una cualidad divina que está presente en la creación, pero de manera particular está en la ley de Moisés, que fue dada la ley de Moisés. Ahí está la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios. Entonces, todos estos son los tópicos que va a trabajar, y todos estos tópicos, si ustedes se dan cuenta, estos últimos tópicos que tenemos acá, ¿no? La educación, el culto, las buenas elecciones, todo eso, tiene que ver con las necesidades sociales, ¿no? Ben Sirá, pues él daba respuesta también frente a las necesidades sociales, la urgencia de la justicia, el tratamiento de la pobreza desde la justicia. El hombre que busca el camino de la sabiduría y del temor del Señor, ¿qué va a encontrar? Encontrará en el ámbito de las relaciones de justicia los lugares privilegiados, ¿no? Habla de la compasión de Dios también. Fíjense que es un pensamiento distinto al que acabamos de ver del Eclesiastés, ¿no? Habla de la compasión de Dios por el hombre. No duda, pues, en recurrir a esa tradición doctrinal, de la compasión de Dios, y dice en el capítulo 5, dice: no vivas tan seguro del perdón mientras pecas sin cesar. No digas: grande es tu misericordia, porque tiene piedad, pero también tiene ira. Interesante, ¿no? Capítulo 5 del 5 al 6. Entonces, este libro tiene temas
tiene temas tanto antiguos como nuevos, ¿no? Habla de la disciplina, habla de la sabiduría, le da a la sabiduría algunas características de profeta. La sabiduría es profeta, fíjense que eso también lo dijimos cuando estudiamos Proverbios, ¿no? Entonces, la sabiduría tiene la voz de profeta, ¿no? Em, y bueno, digamos que es en términos generales de que trata la obra de la obra de esta obra de, del Eclesiastés. Vamos a mirar, ahora vamos a pasar al libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, pues también es el libro que, fíjense que el libro de la sabiduría está por el siglo segundo antes de Cristo. Y fíjense que ahí en el libro de la sabiduría también tenemos, también está agrupado bajo Salomón, ¿no? La sabiduría de Salomón. Entonces, según esa tradición griega, el libro se titula con diferentes variantes, pues Sofía Salomonos, sabiduría de Salomón, por la tradición de que ya habíamos hablado, que eso mismo pasa con el libro de los Proverbios, con el libro de Eclesiastés, que todo se agrupa bajo el título de Salomón, ¿no? La autoría salomónica, pues sitúa entonces, si se habla de la sabiduría de Salomón, este libro de la sabiduría, ¿dónde está situado? Está situado en la tradición sapiencial, así como los que hemos visto, Proverbios, Coelet, el Cantar, que lo veremos de hoy en noche, el Cantar de los Cantares, y Lamentaciones y Salmos. Hoy te quedan tres por ver. Si alcanzo ahorita que entremos a los Salmos también. Bueno, este libro de la sabiduría, pues también comparte, en cuanto a la canonicidad, comparte el mismo destino de los otros deuterocanónicos, ¿no? Se sabe que estos libros recibieron pues el respaldo de la literatura sagrada, sobre todo en los judíos de Alejandría. Recordemos que los judíos de Alejandría, que ellos salieron todos esos problemas que Israel tuvo por los diferentes imperios debajo de los que vivió y todo eso, hubo un grupo de judíos que se fueron para Egipto, en Alejandría, y formaron como un gueto, digamos, ¿no? Entonces ellos, ahí había mucho judío y tenemos que estos libros son muy apreciados. Ahí hubo un auge muy fuerte de literatura allá en Alejandría, por eso están dentro de la Septuaginta, pero también sabemos que la ortodoxia judía de Palestina, de finales del siglo I, no acepta en su lista estos libros como inspirados. Sin embargo, vemos que, dada la relación temática de algunos textos del Nuevo Testamento con la sabiduría, por ejemplo, quien en su mayor parte cita a este libro. Entonces, especialmente Juan, como les digo, Jesús es la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría en este libro, la sabiduría es como el tipo de Cristo, se vuelve tipo de Cristo, porque es que aquí la sabiduría es preexistente. En este libro ya no es una sabiduría que fue creada, como en los libros sapienciales anteriores, en Proverbios, ¿no? Dios, tú creaste la sabiduría, tuvo un comienzo. En este libro ya hay una reflexión mucho más adelantada y se habla de la sabiduría como preexistente, porque desde que Dios ha estado, no tiene inicio, es eterno, la sabiduría siempre lo ha acompañado, siempre. Entonces, es Juan el que utiliza mayormente este libro de sabiduría para hablar de Cristo. Entonces, como Cristo es preexistente, la sabiduría se convierte en tipo de Cristo, que es el prototipo, ¿no? Y es justamente de este libro que está más adelantado. Romanos también lo cita, la primera carta a los Corintios, Colosenses ni se diga, Efesios ni se diga, ustedes leen esas dos cartas y si leen este libro, sabiduría. O sea, si conocen toda esta tradición judía de la sabiduría, ustedes dicen, aquí está presente, ¿no? Entonces, por esas citaciones, pues eso es lo que posibilita que las tradiciones católicas lo consideren como inspirado, como canónico, a pesar de haber sido excluido de la tradición o del canon palestinense, mejor, ¿no? Entonces, como les decía, el autor, pues bueno, se agrupa como ocurre con esas obras de Proverbios y Coelho y el Cantar, la autoría de Salomón, pero debe ser entendida como ya lo hemos explicado, ¿no? Pseudoepigráfica. Es decir, simplemente es atribuido a Salomón
para que no se ponga en tela de juicio su contenido, ¿no? Pero ¿quién es? Es un judío de lengua griega, ¿no? Es un judío que probablemente se formó en Alejandría y por eso es de habla griega, pero tiene muy clara toda su tradición, ¿no? El lugar, probablemente entonces desde ese punto de vista, es probable que el lugar donde se elaboró este texto haya sido en Alejandría, ¿sí? Y que los destinatarios entonces hayan sido esos judíos de la diáspora, para ellos, para los que estaban fuera de Palestina. Entonces es probable que, que, que se haya escrito para ellos, para llamarlos nuevamente a vivir bajo el temor de Dios, aunque no estemos en nuestra tierra, pero conservemos nuestras tradiciones, ¿no? Y además porque Alejandría, pues imagínense, recordemos que Alejandría era una ciudad cosmopolita, de ahí era una ciudad muy cultural, ¿no? Y es un lugar muy importante, como un lugar central judío de la diáspora, ¿no? Es un foco intelectual en ese mundo antiguo. Entonces, por eso Alejandría. Vamos a mirar ahora los temas en general, los temas que trabaja este libro. Lee la traducción de los 70, claro, utiliza recursos literarios hebreos y griegos. El tema es un tratado sobre la justicia en todas las áreas, ¿no? Muestra, por eso quiere llamar a los judíos de la diáspora, porque presenta también las persecuciones de los judíos de Alejandría por los ptolomeos y los romanos, o sea, cómo en medio de todas esas persecuciones y en medio de todas esas dificultades que vivieron estos judíos de la diáspora, cómo los llama a que, de hecho es a que se mantengan, son hasta exhortativos los proverbios que tenemos acá porque es como que los invita a que ellos se mantengan en sus principios, ¿no? Los exhorta, los llama a que ellos, aunque estén fuera de su tierra y con otro tipo de valores, digamos, de otra sociedad, de la sociedad en donde ellos están insertos, pero que ellos se puedan mantener, ¿no? Que se puedan mantener y miren de manera, se puedan mantener en la justicia, por eso los temas giran en torno a la sabiduría y la justicia, y también habla de la inmoralidad. Eh, eh, Miremos, por ejemplo, hace una denuncia profética frente a la crítica sapiencial también. En la sabiduría también habla de la inmortalidad. Fíjense que aquí ya se empieza a hablar de inmortalidad. En estos libros ya se empieza a hablar de la inmortalidad. Como les decía, no es claro en el Antiguo Testamento, pero ya acá se empieza a hablar de la inmortalidad y se va a decir que, por ejemplo, acá en este libro, que la inmortalidad no depende de la naturaleza metafísica, pues, que es parte del ser humano, sino de la relación del hombre con Dios, ¿no? En ese pensamiento bíblico domina ese principio ético. Depende de tus relaciones con Dios, ¿no? El espíritu de la sabiduría penetra todo, discierne las acciones del hombre, lo conducen o a la destrucción o a las obras de justicia, lo ponen en manos de Dios. El hombre debe, en medio de su raciocinio, tiene que saber elegir y llevar una buena relación con Dios. Quien opta por la vía de la sabiduría y la justicia, entonces tiene una inmortalidad con Dios, digamos, ¿no? Mientras que sobre el destino de los malvados no es tan explícito. Aquí no le hace tanto énfasis a eso, ¿no? Se queda entre los muertos para siempre, dice Yahvé, los va a zarandear desde los cimientos y los va a arrastrar hasta lo último. No es tan clara cuál es el destino inmortal de los malos, de los malvados, pero sí le pone mucho énfasis al justo, ¿no? Entonces también va de manera importante a exponer una doctrina de la inmortalidad, ahí en el capítulo 2 del 1 al 20 en el capítulo 3 del 1 al 10 él va a hablar un poco de este tema. Bueno, eh, ¿qué es eso? Bueno, habla de Dios como un ser trascendente, como un Dios omnipotente, creador, misericordioso, que rebasa los límites de Israel, rebasa todo lo rebasa. Habla del ser humano, quien debe rendir culto a Dios haciendo su voluntad, y fíjense que esto enseguida lo hace pensar a uno en Romanos, ¿no? Romanos 12 dice, ¿cuál es tu verdadero culto racional?
Tú eres el culto, tu actitud, tu vida misma. No se dejen, como dice, no se dejen permear y no dejen que su vida tome la forma del mundo, sino renueven su entendimiento para que ustedes sean realmente ese culto racional. Entonces, fíjense que aquí está el tema, ¿no? Es parte del contenido. Bueno, miremos, parte de las temáticas. Ahora, la distribución del contenido, entonces estaría así, la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 6 gira en torno a la sabiduría, la justicia y a la inmortalidad. En la segunda parte, del 6 al 9 gira en torno a la relación entre Salomón y la sabiduría, que podríamos pensar entre los gobernantes y la sabiduría, la relación que hay. Y en la tercera parte, capítulos 10 al 19, gira en torno a la providencia de Dios en la historia, ¿no? ¿Cómo se da la providencia de Dios en la historia? Entonces, tiene una parte muy importante en la segunda de los gobernantes, cómo los gobernantes gobiernan con sabiduría, pero la sabiduría de Dios, ¿no? Que los lleva a establecer la justicia, claro. Y entonces, pues, así en términos generales, aquí tenemos también una bibliografía que nos puede ayudar a profundizar un poquito el tema de estos dos libros que no tenemos cultura de leerlos, pero que valdría la pena leerlos por las citaciones que hacen el Nuevo Testamento para entender cómo el Nuevo Testamento los cita, pero a la vez cómo los cita, pero también cómo se los aplica a Cristo, ¿no? Cómo se los aplica a Cristo y a la vida creyente como tal, a la vida creyente como tal. Entonces, pues bueno, esto hasta acá hemos abordado la literatura sapiencial, todo lo que es literatura sapiencial. Hemos profundizado un poco más en los libros sapienciales que en la tradición protestante, cristiana protestante, hay más cultura de leer. Entonces hemos profundizado Proverbios, Job y Eclesiastés, que son los más fuertes ahí, pero los invito y las invito a que nos acerquemos a estos dos libros también. Son muy, 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 muy lindos además también, son muy bellos. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a la literatura poética. Alcanzamos a entrar a los salmos, por lo menos en esta primera parte. Todavía nos quedan algunos minutos. Y bueno, no sé, sí, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Esther, vamos bien. Sí, y bueno, han habido preguntas. Carla también dice que bien. Bueno, muy bien. Y hemos estado interactuando con preguntas y todo. Me parece que así está bien, con eso vamos adelantando. Bueno, sí, son muy lindos los temas, Carla. Bueno, entonces vamos a mirar los salmos. Bueno, los salmos es un libro muy querido y muy amado por todos los cristianos de todas las tradiciones. En los salmos nosotros encontramos, ¿cómo decirlo? Nosotros encontramos al ser humano tal cual es. Porque en los salmos no encontramos, digamos, no encontramos al legista que hace las leyes, como quienes escriben, los diferentes autores que escriben toda la Torá. No encontramos al profeta tampoco, que están detrás de los libros proféticos, pero encontramos al poeta, al ser humano, al hombre y la mujer en su existencia, al hombre y la mujer que descubre su corazón delante de Dios, al hombre y la mujer que en estas oraciones cantadas, porque los salmos son oraciones cantadas, es una obra compuesta, tenemos muchas conexiones acá, pero es una obra donde se ve el ser humano, eh, el ser humano tal cual es, el ser humano que en sus momentos de tristeza acude a Dios, que en sus momentos de alegría acude a Dios para agradecerle, que en sus momentos de enfermedad acude a Dios, pero que también le hace preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? Acude a Dios cuando es perseguido, acude a Dios cuando tiene miedos y temores. Si nos queremos identificar con el ser humano, está el poeta, ahí está el poeta.
el poeta que derrama su corazón delante de Dios, el poeta que se admira de la obra de Dios, el ser humano que es capaz de levantar su voz en alabanza por las grandes obras que Dios ha hecho, pero también el poeta que reconoce que gracias a la bondad y a la misericordia de Dios somos lo que somos. Somos ovejas de tu prado. Está toda la experiencia de esas relaciones de Dios con su pueblo. Está toda la experiencia individual, pero también comunitaria del pueblo. Los salmos, ¿quién no se identifica con un salmo cuando está triste, busca un salmo y lo lee, lo canta, lo ora? ¿Quién no cuando está enfermo busca un salmo para clamar a Dios y decirle, Señor, estoy hasta el polvo, mi alma está triste hasta la tierra? ¿Quién no se identifica con el poeta? Pues los salmos son eso. Los salmos son el ser humano de siempre, de toda la vida. El ser humano con el corazón de toda la vida a lo largo de la historia desde que el hombre tiene vida en la tierra. Desde ahí está el ser humano en toda su existencia, ¿no? Entonces, tenemos acá solamente 150 poemas individuales, pero también tenemos en los salmos también poemas colectivos de la experiencia del pueblo, ¿no? Aquí solamente hay 150 poemas, pero no significa que probablemente hubiesen sido los únicos. Lo que pasa, porque a lo largo de la vida de Israel se escribieron desde la misma monarquía, había poesía, poesía para cantar a Dios, para orar a Dios. Entonces vamos a tener también que, por otra parte, en cada uno de estos salmos hay unos títulos o unas cabeceras. Casi la mitad nos ponen en la pista de las autorías. Tenemos salmos de David, tenemos salmos de Asaf, salmos de Etán, que sería como una primera impresión. Tenemos también algunos, al comienzo de algunos poemas, tenemos algunos títulos que probablemente fueron puestos por un recopilador, y ya vamos a mirar qué significan, que esos son más comunes si nosotros los hemos leído: Sir, Mismor, Mictán, Maskil, pero también tenemos otros títulos que están relacionados un poco más con la piedad y el culto, ¿no? Entonces vamos a mirar esos otros títulos, pero también tenemos otros títulos, ¿no? Que hablan de los instrumentos musicales con los que se acompañaban, ¿no? Eh, y que entonces, ¿cómo entender los salmos? Como les decía, no son oraciones, solamente oraciones, pero cantos solamente cantos, sino son oraciones cantadas, ¿no? Sí, esa es como la mejor manera, es que no hay una palabra como en español que pudiéramos, con la que pudiéramos conceptualizar qué son los salmos, pero más o menos esa es como la idea. Entonces aquí tenemos, en todos estos 150 salmos, como les decía, tenemos diversas experiencias religiosas, ¿no? También vemos la piedad de los salmistas, que aparece ahí. Esa piedad de los salmistas está expresada o se expresa también desde su cercanía o su lejanía con Dios, ¿no? Abarca la ley también. Hay temas sobre el cosmos, sobre la ciudad santa y su templo, sobre la fraternidad. Hay temas que hablan del ungido real, es decir, del rey, ¿no? De su ungido, del ungido de Yahvé. También tenemos poemas que solicitan la intervención de Dios frente a una situación. También tenemos poemas que hasta el salmista se reconoce culpable y dice, he pecado contra el Señor, pero también tenemos poemas en donde el salmista o el orante dice, soy inocente, o sea, me está un poco como Job, ¿no? El Salmo 73, un poco, soy inocente de todo lo que está pasando, pero también existen salmos en los que la experiencia religiosa se traduce en alegría, hay exordios, contemplaciones, hay confianzas, salmos de confianza. Entonces vemos en ellos reflejados la tristeza, la alegría, el temor, la confianza, el desasosiego, la serenidad, la introspección, la contemplación del universo.
de la creación, digamos, para alabar al Señor. O sea, tenemos toda la experiencia religiosa que puede tener estos salmos. Vamos a mirar, así, eso es como la introducción, digamos. Vamos a mirar, bueno, antes de entrar sí, entremos en el nombre del libro. Entremos en el nombre del libro. Entonces, el nombre de los salmos de nuestra tradición literaria se remonta al griego salmoi, pero vamos a mirar primero entre los judíos. Entre los judíos se la llamaba Sefer Tehilim. Sefer Tehilim significa libro de cantos. ¿Sí? Así es como se conoce entre los judíos, es un libro de cantos. Pero luego a nuestras traducciones en el griego pasó salmoi, que salmoi eran canciones para tocar con instrumentos de cuerdas, ¿sí? Eran canciones, por eso decimos son poemas, son oraciones cantadas, porque eran esos cánticos. Julio dice, ¿podría compararse con la ópera por el hecho que son oraciones cantadas? Sí, yo creo que sí, Julio, porque la ópera es cantada, pero a la vez hay toda una experiencia. Fíjense que en la ópera a veces se cuentan todas unas historias también, también hay oraciones, plegarias cantadas, pero también dentro de esas oraciones y plegarias hay toda una historia, ¿no? Toda una trama, pero es cantada. Básicamente, sí, con esa comparación que Julio nos presenta, esos son los salmos, porque fíjense que cuando uno cuenta, uno los lee, uno ve toda la experiencia en forma de historia, ¿no? Cantada, tanto del individuo, pero también del colectivo del pueblo, ¿no? Entonces, sí, Julio, podríamos hacer esa analogía. Ajá. Entonces, son canciones con instrumentos de cuerda. Bien. ¿Qué más podemos decir? Entonces, tenemos, y que son usados por la Septuaginta, ¿no? Por la Septuaginta. Ahora, vamos a mirar muchas gracias, con gusto, Julio. Vamos a mirar ahora que hay una numeración distinta. Nosotros, digamos, quienes utilizan las tradiciones. Sí, sí, Carla, Sefer Tehilim es en hebreo. Entonces, me devuelvo un momentico a la anterior diapositiva. Sí, mira, entre los judíos en hebreo es Sefer Tehilim, o sea, libro de cantos. Sefer es libro de cantos. Aquí está la traducción. Mientras que en el griego es salmoi, que también se traduce como canciones para instrumentos de cuerda. Y que este es el usado por la Septuaginta, porque pues la Septuaginta sabemos que está en griego. ¿Sí? Entonces, bueno, con gusto, Carlita. Bueno, entonces luego vamos a mirar acá, vamos a mirar que vamos a tener en los salmos dos numeraciones distintas. ¿A qué se debe eso? Porque tenemos el texto masorético, que el texto masorético estamos hablando del texto hebreo, pero tenemos también la versión de la griega o la versión de los 70. Y entre estas dos no se sigue la misma numeración. Por ejemplo, en los Salmos 9 y 10, estos que tenemos acá, el Salmo 9 y 10, en el texto masorético, vemos que es un salmo distinto. El 9 es uno, el 10 es uno. Igual en el 14, el 114, perdón, es un salmo y el 115 es otro salmo, están por aparte. Están divididos de manera separada ahí. Pero vamos a ver cómo en el texto griego es un solo salmo, se unen en un solo salmo, en un solo salmo. Entonces vamos a encontrar por ejemplo, también el Salmo 116 y el 147, que en el texto masorético son uno, en la Septuaginta son divididos. El 116 está dividido y el 147 está dividido. Entonces, eso hace que tengamos en esta tablita mucho más resumido y más entendido, mientras que en el Salmo, en el texto masorético, es decir, en la Biblia hebrea, aquí están igual. El Salmo del 1 al 8 también están en la Septuaginta del 1 al 8. Pero en el texto masorético, mientras que tenemos dos salmos, el 9 y el 10, son dos, en la Septuaginta es uno, el 9. En el texto masorético, de los salmos 11 al 113,
Aquí pues obviamente aquí se corrió, porque si aquí el 9 y el 10 en la Septuaginta es uno solo, pues aquí se corrió, va del 10 al 112, pero son los mismos, solamente es la numeración, ¿sí? En el texto masorético, el Salmo 114 y el 115 son dos salmos, en el texto griego es el 113. Entonces, aquí seguimos la numeración, el 115, pero entonces aquí están unidos el 114 y el 115, está dividido el 116. En el texto masorético 117, 146, todos estos salmos van del 117 al 146, aquí pues ya se corrió porque tenemos un salmo corrido desde atrás. Entonces, son los mismos, pero están entre el 116 y el 145. Aquí el 147 están divididos entre el 146 y 147. Entonces, aquí ya se unificaron. Fíjense que aquí ya tenemos, mientras que aquí el Salmo 147 es uno solo, aquí está dividido entre 146 y 147 y ya se unificaron. De manera que del 148 al 150 siguen el mismo orden, tanto el texto masorético como la Septuaginta. Nosotros en nuestras traducciones, ¿dónde lo vemos? Cuando nosotros tenemos la Biblia de Jerusalén, ahí vemos, porque la Biblia de Jerusalén sigue la Septuaginta. Entonces ahí es donde se ve la diferencia de los números. Los salmos son los mismos, pero ahí vemos en la Reina Valera no, porque la Reina Valera sigue el texto masorético, o sea, sigue esta numeración. Pero la traducción católica de Jerusalén, todas las traducciones católicas siguen esta numeración. Por eso ustedes van a ver cuando se acercan a una Biblia, a una traducción católica, van a ver que entre paréntesis dice, por ejemplo, el Salmo 9 o Salmo 10 y entre paréntesis está 9 y 9, porque se ve ahí. Entonces, pero igual son los mismos salmos, solamente la cuestión es la numeración que fue distinta, ¿no? Parece que fueran inconsistencias, pero no, simplemente hubo un salto ahí en la numeración, porque también, entre otras cosas, tiene que ver un poco en que cuando se traduce al griego se alarga un poco más, ¿no? Entonces, cuando uno va a estudiar un salmo, a veces uno se da cuenta que un salmo cambia de temática, bueno, eso es otra cosa, porque a veces un salmo puede traer dos salmos incrustados. Entonces es simplemente la cuestión de la numeración, pero son exactamente los mismos, no hay ni más ni menos, ¿sí? La cuestión tiene que ver es con la numeración. Bueno, vamos a mirar eso que es importante mencionarlo por si ustedes se acercan a una traducción católica o quienes tienen traducción católica y se acercan a una traducción protestante, van a ver ahí eso que va a aparecer ahí en los salmos, entre paréntesis, es un salmo. Entonces se debe a eso. Por otro lado, vamos a mirar algo sobre las cabeceras de los salmos. En un primer momento de esas cabeceras de los salmos, pues antes del comienzo de un salmo propiamente dicho, nosotros encontramos ese tipo de indicaciones, ¿no? Y que a lo largo de los siglos eh, han sido interés o ha sido interés por los estudiosos, ¿no? Los especialistas se han dedicado un poco a estudiar estas cabeceras, porque estas cabeceras son importantes, ¿no? Pero, no obstante, como hay muchas de estas cabeceras que no es posible determinar su sentido, su significado, pues también eso se ha prestado para hipótesis y conjeturas, ¿no? Aunque tenemos algunos, se pueden concentrar, dijéramos, en términos referentes a colecciones, sobre todo a las técnicas musicales que se utilizaban, a las instrucciones para el uso litúrgico, a los nombres propios probablemente de esas colecciones a quién pertenecen, si han David o a estos otros autores, Asaf, Coré, Etán, Moisés, inclusive tiene un salmo por ahí, pero también hay algunas indicaciones que ofrecen ciertos datos históricos, pero luego ya miraremos un poquito eso. Pero digamos que en términos generales, eso es lo que las cabeceras de los salmos estarían mostrando. Entonces, repito, esas cabeceras de los salmos estarían mostrando o términos referentes a colecciones, o términos técnicos, musicales y melódicos, o instrucciones para el uso litúrgico, o nombres propios de las colecciones o datos históricos. Entonces, así en términos generales es las indicaciones que vamos a encontrar ahí. Entonces, ahora sí miremos los términos que son referentes a colecciones. Entonces, tenemos uno que es el CIR.
Ese término, Sir, es una canción. Hace referencia probablemente al canto cultual del Templo de Jerusalén, que ustedes saben que es el lugar por excelencia de la presencia de Yahvé. Ese tipo de canciones pues era acompañadas con instrumentos musicales. Este término sir aparece a veces acompañado con otras especificaciones, como la siguiente. Ah, no, antes de esa. Bueno, el Sir Hanmalot, a veces aparece, que significa, que se puede traducir como canciones de las subidas, por ejemplo, el Salmo 123, ¿no? A veces también puede aludir a interpretaciones vocálicas, ¿no? Precisamente porque ese término Sir no es tan fácil de determinar, bueno, realmente qué es, cuál es su sentido, cuál es su significado. O puede ser un canto cultural, pero también puede aludir a la interpretación vocal, o también puede aludir a un canto acompañado con instrumentos, ¿no? Entonces, ahí es donde está como la cuestión de las diferencias entre las hipótesis. Bueno, este sí, ¿qué significa? Puede significar eso, puede significar lo otro. Eh, Tenemos otro que es el mismor. El mismor tiene una raíz que probablemente viene de un verbo en hebreo que es recordar, y puede ser un canto acompañado de instrumento musical, mismor. No, recordar, no, perdón, tuve un lapsus ahí, porque miren que aquí tiene como en cierta manera una raíz del de arriba, del decir. Y entonces, sobre todo, aquí sí se hablaría de un canto acompañado con términos, con instrumentos musicales, ¿sí? Y entonces, estos dos términos, tanto el sir como el mismor, estarían haciendo alusiones a canciones de las subidas, ¿no? De los escalones, porque de los escalones de subir al templo, ¿no? Quizás haga referencia a alguna escalinata del templo, pero parece que la interpretación más adecuada es el término de subidas, es decir, de las peregrinaciones grandes que se hacían, ¿no? Para subir al templo a celebrar las procesiones que en las festividades especiales. Entonces, estos dos términos harían referencia a eso, ¿no? A los cantos. Entonces, la diferencia estaría entonces entre sí un canto cultural, pero que aludiría más a la interpretación vocal, mientras que Mismor aludiría más a los cantos con instrumentos musicales, ¿no? A veces se combinan los dos términos porque se dan las dos cosas, pero en términos generales, entonces son cantos de las subidas, de las peregrinaciones. Como les decía, algunos estudiosos dicen, bueno, puedes hacerse referencia a las escalinatas del templo, pero otros dicen, no, parece más bien que son subidas no tanto a las escalinatas, sino a las grandes peregrinaciones que se hacían al templo para ir a alabar al Señor. Carla dice, eso de la cabecera de los salmos es referente al subtítulo o al mismo título. Sí, puede ser al título, porque a veces tienen títulos y subtítulos. Entonces, hay que tendremos que mirar cada salmo para mirar qué aparece específicamente, porque hay salmos que no tienen títulos como tal, sino solamente estas indicaciones son cantos, son indicaciones de cantos. ¿De qué trata el salmo? Pues no tanto del tema, sino que eso es un canto, ¿sí? Es un canto. Sí, listo, Carlita. Bueno, por ahora, entonces alcanzamos a entrar un poquito a los salmos, vamos en la colección, en las colecciones. Por ahora dejémoslo hasta ahí porque el tiempo se nos agotó y entonces tenemos unos minuticos para que puedan tomarse un cafecito mientras tanto, mientras que comienza la otra clase. Entonces, de hoy en noche, entonces un cafecito para todos, un cafecito. Entonces, mi hermana Esther, muchísimas gracias, un saludo para todos y todas, un fraternal saludo en Cristo y nos vemos con el favor de Dios de hoy en noche para continuar salmos y terminar con cantares y lamentaciones que también son bellísimos. Entonces, un saludo fraterno.